bueno todo el tiempo. Eso no es que a veces, John, es que todo el tiempo Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Y su bondad es para siempre. Podemos sentarnos. Damos gloria al Señor por su bondad. La alimentación. Porque su bondad es grande. Su bondad es grande y es buena. Aleluya. Dios ha sido bueno. Y en esta mañana yo estoy más que contenta, más que gozosa de todo lo que Dios ha hecho en estos días. Y siempre, pero en esta semana, ¿verdad? Estuvimos en un tiempo donde estuvimos de campamento y Dios ha ministrado, Dios habló. Y le decía al Señor, a ti te place que esta misma palabra nosotros o la pueda hablar para el día domingo, y entiendo que aunque fue una palabra directamente para aquellas mujeres, también hay parte de una palabra para todo aquel que sirve al Señor. También es una palabra para todo aquel que está anhelando un de repente en su vida de parte de Dios, porque yo estoy esperando el de repente, y hay algo que hay que entender, que todo aquel que espera el de repente de Dios, esa persona tiene que entender que tiene que estar alineada, que tiene que estar, aleluya, a la expectativa, que tiene que prepararse para recibir el mismo, porque hay veces que esperamos cosas pero no estamos listas para recibirlo, y cuando no estamos listos para recibir lo que estamos esperando, como dice el buen puertorriqueño, se nos va la guagua. Se nos va la guagua, ¿por qué? Porque no había expectativa, porque no había alineamiento, porque no había orden, porque las cosas no estaban preparadas. ¿Para qué? Para que cuando viniera ese de repente pudiese uno entrar por él. Y hay que estar preparado. Yo vengo con esa expectativa y estoy creyendo que Dios está a punto de irrumpir, de llevarnos a ese de repente. Yo creo que estamos en un tiempo donde el Señor me ha estado ministrando y me ha dicho hay que desconectarse del crono, porque estamos muy metidos en el tiempo crono, y el tiempo crono es el tiempo natural. Nosotros no podemos ver las cosas de una manera natural. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me dice que mis tiempos no son los tiempos de Dios, tampoco mis caminos. Usted también lo comenzó a decir. Entonces tenemos que desconectarnos de lo que el crono me dice a mí que está sucediendo, porque puede estar lo que esté sucediendo, pero Dios hace lo que Él quiere. Y tengo que entender que las circunstancias presentes que estoy preparando me introducen entonces a un tiempo Cairo, y el tiempo Cairo es el tiempo de Dios. Y si en ese tiempo de Dios yo me alisto, yo, aleluya, me posiciono, en algún momento el de repente de Dios me introduce en el pleroma. Y pleroma es una palabra que no se usa mucho dentro del contexto bíblico, pero es bíblica. En el sentido de que el pleroma, hay gente que no la conoce esa palabra, pero el pleroma lo que significa es el cumplimiento. Es cuando Dios lo que te habló se cumplió. Entonces, si yo no estoy en el tiempo Cairo ordenando, alineando, posicionando. Una vez el profeta Elías le dijo al pueblo, va a llover, pero viene lluvia, pero ustedes no han preparado el altar. Aleluya. Entonces eso me dice a mí que tiene que haber una preparación, porque si no hay una preparación tampoco vamos a ver lo que esperamos. Entonces, en esta mañana yo voy a estar hablando de repente de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y entender que hay unas cosas importantes y necesarias aún para nosotros como iglesia. Y voy a estar aquí utilizando el pasaje que utilicé allí, aunque hay muchos pasajes en la Biblia que van alineados a un de repente de Dios, porque hubieron hombres y mujeres, muchos en la Escritura, que
experimentaron un de repente de Dios. Abraham, cuando iba a sacrificar su hijo en aquel monte Moria, de repente Dios hizo aparición de un carnero. Aleluya. Podemos ver muchos de repente. Podemos ver muchos de repente que son para ti, que son para mí. Escúchalo. Para ti también. Pero tenemos que cambiar la mentalidad. Se requiere un cambio de mente. Se requiere una expectativa. Se requiere entender que Dios no necesita ni nuestra ayuda, simplemente más que organizarnos en lo que tenemos que estar listos. Pero Él hace lo posible a donde parece todo imposible. Él crea donde no hay. Porque Él es Dios. Y voy a ir aquí a Primera de Samuel. Y voy a hablar en el capítulo 1 estas palabras. Porque yo creo que hay una palabra de parte de Dios para ti que te conecta, para ti que más adelante vas a ver. Donde yo quiero decirte que vas a tener que salir, como te dije ahorita, de tu tiempo crono, de tu realidad. Gracias. Y una vez que tú salgas de ahí y le permitas a tu mente mirar hacia otra perspectiva, vas a ver que lo que estás viviendo es por causa de lo que Dios está a punto de hacer. Que no es el diablo, que no es la gente. Es que Dios está a punto de hacer algo. Y tu mente tiene que transicionar y entender que no es contigo, que lo único que está haciendo contigo es cambiarte para que entres en esa temporada. Sí, Señor. Y dice aquí en esa palabra de Primera de Samuel, capítulo 1, que hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Escucha, porque es algo que tienes que tener claro. Este hombre se llamaba Elcana. Elcana simplemente significa, estoy aquí buscando la definición para añadirla como se debe de añadir. Significa la provisión. Voy a sacar de acá del diccionario, porque es importante para mí en esta mañana que tú lo entiendas bien. Que tú entiendas lo que el Espíritu de Dios te quiere hablar en esta mañana y no pierdas de vista para que hagas lo que te toca hacer. Para que hagas lo que te toca hacer. Porque hay cosas que te van a tocar hacer, pero hay otras que Dios las va a hacer. Elcana significa lo que te dije, provisto. Significa obtenido. Significa redimido. Me encantó esa palabra. Santo. Significa redimido. Y aquí dice que este varón, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf y Efrateo, tenía dos mujeres. De una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y Dios estaba, donde estaban dos hijos de Eli y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová,
escucha, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Esto es clave. Porque a veces pensamos que lo que no tenemos es porque aquel me está haciendo daño. Él creerá que te está haciendo daño, pero ese te está haciendo promoción. Aleluya. Es que creo que aquel se ha antojado de hacerme la vida imposible, mi amor, desconéctate de eso. Porque es que no hay diablo que tenga ni parte ni suerte en lo que Dios ha determinado. Porque, ¿sabes? Yo tengo que tener claro en mi mente que Dios es soberano. Y que cuando Él cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Él la abre, por más astucia que cree el que tenga, por más astucia que cree el diablo, se hace lo que Dios dijo que se va a hacer. Y cuando leí esta palabra, Dios comenzó a ministrarme fuertemente. Y yo estaba hablando de lo que es un de repente. Y ese de repente hay que definirlo para poder entender lo que Dios nos está a punto de introducir. Porque el de repente de Dios existe como una intervención sobrenatural. Es algo que Dios hace sobrenaturalmente. No es programado, es inesperado. Dios te sorprende a la hora que tú no sabes, el día que tú no sabes, en el momento que Él le da la gana. Viene sobrenaturalmente, sin previo aviso, pero impactante, para manifestar su poder, para manifestar su amor, para manifestar su misericordia, pero también para manifestar justicia. Aleluya. Déjame un poquitito. Sí, para manifestar justicia. Porque Dios está a punto de hacer justicia. Sí, Señor. Porque Él es un Dios justo. Y hay gente que está esperando un milagro, que está esperando una intervención, que está esperando misericordia, que está esperando justicia. Y Dios está diciendo, be ready, porque cuando menos te lo esperes, apareceré sobrenaturalmente y voy a hacer lo que a mí me plazca hacer. Entonces esto me tiene que llevar a mí entonces a mirar el escenario que aquí pasa. Porque lo inmediato que hacemos nosotros ante la espera que Dios haga algo, es mirarnos que Dios no lo va a hacer conmigo. Porque es que yo perdí la casa, perdí la iglesia, perdí el carro. Hasta el gato me mordió. Hasta el médico me dijo que me quedan tantos días de vida. Mentiras del diablo. Aleluya. Entonces, mira cómo está el asunto. Y mirándonos tantas situaciones, entramos en una actitud de pena. Y el problema es que a veces no estamos viendo como Dios quiere hacer las cosas, es porque estamos enfrancados en nosotros, tomándonos pena, ignorando que lo que Dios va a hacer lo va también a hacer a través de nosotros. Y aquí estamos viendo en este pasaje que había una situación ocurriendo en Israel. La cosa estaba difícil, John. Porque allí el pueblo se encontraba frente a una situación bien difícil. El reino se había dividido y había mucha rivalidad entre los grupos. Santo. Políticamente, la nación estaba en una posición de inseguridad. Y aunque sabían que tenían que resolver de alguna manera todo
da la gana. Santo. Y como hacen lo que le da la gana, lo que están viviendo es el resultado de hacer lo que le da la gana. Santo. Entonces, como hacen lo que le da la gana, Dios tiene que traer orden. Porque Él no ama el desorden. Él tiene que decir, espérate, yo tengo que tomar carta en este asunto. Porque yo le he traído como un diseño desde la eternidad para un cumplimiento en este tiempo, pero está haciendo lo que le da la gana. Aleluya. Entonces el pueblo sufría el caos de lo que se puede llamar una debilidad. ¿Por qué? Porque ya ellos no le podían hacer, en la condición en que se encontraban, no le podían hacer frente al ejército filisteo, su mayor enemigo. En la condición en que estaba no lo podían hacer. Y desde el periodo de los jueces o antes de ese, el autor bíblico anticipa el establecimiento de un reino monárquico. Pero el pueblo lo quería a su manera. Quería que fuera igual que las demás naciones. Y es que a Dios no le place que nosotros seamos igual. Porque la semana pasada el Espíritu Santo nos ministraba de que en este reino no se hace como se hace allá. Es totalmente diferente. Entonces, como la gente estaba haciendo lo que le daba la gana, Dios tenía que preparar a alguien que viniera a establecer su justicia. Porque había una decadencia primero religiosa. Y lo creo que lo estamos viendo en este tiempo también. Porque el capítulo 1 dice con claridad, hablando de esta parte de decadencia dentro del círculo religioso, que los sacerdotes, hijos los hijos del sacerdote Elí, Fines, y su hermano, Ofni, hacían lo que le daba la gana, fornicaban dentro del templo. Robaban de las ofrendas. Había un comportamiento tremendo donde aún el sacerdote Elí no los quería corregir. Y yo dije, esto es para el pueblo, no para las mujeres ahora. Porque estamos viendo un tiempo, y me perdonan, pero algo que Dios me dijo a mí, tú compras mi palabra y no la vendes. Y quizás no le caigo bien a mucha gente, porque yo creo en la gracia, pero la gracia no puede ser graciosa. Santo. Y hoy en día no se está teniendo el carácter para corregir lo que está mal. Aleluya. Entonces, vemos toda esta problemática, que era uno de los dos asuntos más tremendos que estaba viviendo la nación. Un sacerdocio indigno. Un sacerdocio que había llevado a Jehová a un coraje. Aleluya. Donde él dijo, yo tengo que buscar un sustituto. Tengo que buscar un sustituto. En la otra problemática era el fetichismo que se había metido dentro del templo. Y cuando hablo de fetichismo, esto me habla de algo idolátrico, de algo diabólico. Porque la gente había puesto la confianza en el arca del pacto, que Dios le había dado como su presencia. Pero simplemente el arca era un simbolismo que no podía llevarnos a nosotros
pensar que ella en sí como per se, junto con el ejército, era quien le iba a dar la victoria. Porque era algo simbólico, era algo que simplemente tenía una representación que había que tener los ojos puestos en Dios mismo. Y estamos teniendo un problema en este tiempo donde hay gente que ha entrado dentro de las iglesias en un fetichismo religioso, donde están poniendo los ojos en hombres, idolatrándolo, olvidándose que ellos son simplemente un símbolo para llevar la palabra de Dios al pueblo. Aleluya. Pero si el Espíritu no edifica la casa, Vale. yo puedo tener el don, puedo tener la apariencia, pero nada va a cambiar, porque no se trata de mí, se trata de darle la gloria a Dios. Santo. Esto me lo dio el Espíritu. Se trata de darle la gloria a Dios. Y la gente va detrás de los predicadores, detrás de todos los que vienen, pensando que simplemente ellos le van a dar la victoria. Mira, mi amor, ellos son un vaso, ellos son una boca, pero son gente imperfecta, son gente con debilidades. Y si la fortaleza, y si la gracia y el poder de Dios no está sobre ellos, nada pasa. Porque esto se trata de Dios. Entonces quiere decir que yo aquí estoy viendo que definitivamente Elí enfrentaba un caos brutal. Y como él no tenía el carácter para hacer lo que tenía que hacer como sacerdote, yo me imagino la Trinidad allá en el cielo, yo diciendo, ellos hablando entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay urgencia, hay urgencia. Hay urgencia de un hombre. Hay urgencia de una mujer. Hay urgencia de alguien que se pare en la brecha. Necesitamos a un profeta. Necesitamos a un hombre que tenga carácter, que tenga presencia, que hable la palabra y establezca justicia. Santo. Trayendo confrontamiento. Porque el pecado tiene que ser confrontado para que primeramente, después que haya arrepentimiento, pueda haber la gracia y la misericordia para que le restauren y sean edificados en el amor de Dios. Pasa con nuestros hijos. Si nuestros hijos nosotros dejamos que ellos hagan lo que sus amiguitos le dicen que hagan y no establecemos principios, lo que nosotros estamos construyendo se nos echa a perder. Y en este meeting estaban allí la Trinidad hablando, que estaban a punto de desatar algo, pero necesitaban. Es que mira, es que Dios no trabaja independiente. Dios es Dios todopoderoso, pero le place usarnos a nosotros para hacer su trabajo. Le place invitarnos a hacer equipo con Él. Por eso es que el asunto de la gran comisión me está hablando de alguien que está siendo añadido a que sea parte de esa misión. Ven, únete. Vas a ser mi compañero. Vas a ser mi copiloto. Vas a trabajar conmigo en esta comisión. Te voy a hacer parte directo de esto. Aleluya. Entonces Ana no entendía que la razón de lo que para ella parecía una maldición, días atrás, y lo prediqué también, hablaba yo lo que Dios ponía en mi corazón, porque muchas veces estamos pensando
que todo lo que es abundancia es bendición que viene de parte de Dios. A veces nos hemos acostumbrado a hablar de éxitos como que eso es lo más grande. Entonces vemos a través de las redes un movimiento tan irreal, donde Dios nos ha bendecido con este majestuoso templo, donde mira las gentes que tenemos, pero todavía no están posicionadas porque no las están preparando para lanzarlas. Donde Dios, mira cómo me bendijo, ay, tengo casa, tengo carro, y que eso no me significa nada. Porque la bendición de Jehová no añade tristeza, y a mí la casa y el carro en un momento dado me puede traer aflicción. Con todo lo que conlleva tener una casa. Y si no la puedo pagar, se convierte en una aflicción. Si quieres llevarla afuera. No me hagas quietecito. Creo que usted ve la palabra también. Entonces, digo esto porque Ana estaba tan afligida, tan amargada, porque su vientre estaba cerrado. Esto es sanador. Y allí en ese tiempo patriarcal se decía que cuando el hombre de la casa, el sacerdote, su mujer no podía tener hijos, podía buscarse a otra esposa que pudiera tener los hijos. Porque la gente había malinterpretado la escritura de Génesis 1:28, donde Dios daba la orden al pueblo cuando decía: únanse, sean fructíferos, multiplíquense, llenan la tierra y sojúzganla. Pero eso no era como decíamos, un orden a la ley, o como es que decimos nosotros. Una regla a la ley. Es una responsabilidad de multiplicarnos. Pero hay momentos que Dios le place dejarnos sin recursos para que no nos quede duda de que es Él. Pero como nosotros utilizamos todas estas cosas junto con todos los éxitos que presumen mucha gente, que creemos que es el respaldo de Dios, no necesariamente. Decimos, o otros se toman la atribución de señalar con el dedo: Dios no me pudo haber llamado. Porque cuando Dios llama, rapidito, sí, Dios respalda. Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Cuando Él quiere y a la hora que le da la gana y como le da la gana. Aleluya. Entonces, si nuestra mente está débil, si nuestra mente no está siendo transformada, ¿por qué? Porque entonces nos estamos teniendo pena. Ay, como Dios bendice a aquella y a mí no. La tiene cogida conmigo, me está castigando. Mas le recibimos las palabras que otra gente usaba por el mismo diablo. Y a veces hasta sin la mala intención, porque no podemos generalizar. Porque hay gente que a veces usa palabras sin mala intención. Y hay que ser también realista en esto. A veces no tienen la intención de ofenderte, pero te ofenden. Recibimos el mensaje de que realmente o estamos equivocados en lo que estamos haciendo, o no era el tiempo de Dios,
o Dios no estaba en el asunto, o Dios ha desatado un castigo, porque ahora también la gente todo lo paga, Dios la está castigando, o Dios no está castigando. Mi amor, no necesariamente. Puede ser que dentro de Dios le ha placido posicional, pero dentro de ese tiempo lo está entrenando, lo está preparando para algo grande, porque es que nadie le da cosas grandes ni responsabilidades grandes a alguien que no las sepa manejar. Es más, tan sencillo como el crédito. Si el score está en un nivel que no tiene la capacidad para darte un préstamo de 500,000, no te lo van a dar. Te dicen lo que calificas es para 150,000. Porque tu score de crédito me está diciendo que todavía tú no tienes la capacidad. Podrás tener las finanzas, pero no tienes la capacidad. Ay, ay, ay. La pura verdad, sí. Entonces nosotros, los humanos, creemos que en el reino Dios tiene que operar como ellos entienden que debe de hacer, porque el sistema nos dice que es que Dios no hace así. Entonces allá está Ana, con una grande preocupación. Y esta es otra palabra que voy a desatar porque la tienes que entender. Si quieres experimentar de repente, la vas a necesitar entender. Aquí dice que cada año cuando ellos subían al templo a adorar, porque el Cana era un padre devoto. Era un padre que se preocupaba de subir juntos con la familia cada año para hacer sacrificio y adorar a Dios. Pero durante ese camino a Dios, yo no sé cuánto le pasa que cuando salen para el templo o se le pegan unas diarreas o el marido le da con pelear o al niño se le dañó la ropa o algo pasó. Pero dice aquí bien claro que cuando iban de camino al templo, a Penina le daba la gana de hacerle la vida imposible a Ana, irritándola. La irritaba. Le hacía burla porque ella podía producir hijos con facilidad, mientras todavía el vientre de Ana estaba cerradito. Entonces Ana llegaba tan amargada al templo que no le podía dar a Dios sacrificio vivo agradable porque estaba amargada. Y algo importante es que cuando tú permites que las circunstancias te absorban, te controlen, cuando llegues el momento de adorar a Dios, no lo vas a poder adorar con libertad, porque es la intención del diablo que cuando llegues al templo tú no puedas desatar la adoración a Dios, de manera que esa adoración traiga rompimiento, que esa adoración traiga orden, que esa adoración provoque que el cielo se abra a tu favor. Aleluya. Porque fíjate que la intención de Dios está buscando un hombre. Pero el problema con Ana era que ella quería un bebé. Ella se conformaba con un bebé. Ella ignoraba que lo que Dios quería hacer era algo grande. Y a veces estamos gente entendiendo que tienen que un llamado profético. Dios los mantiene alejados para que no se contaminen, de manera que la palabra de Dios salga clara, precisa, directa. Ay, la gente no me quiere. Nadie me visita. Yo vivo siempre sola. Pues mire, es que solo que Dios trata con uno. A veces es bueno la coinonía, pero también a veces el tiempo de soledad y silencio es necesario. Entonces, llega el momento cuando el Cana dice a Ana: ¿pero cuál es tu vaina?
soy más que suficiente. Yo no soy para ti más que 10 hijos. Santo Dios. Eso es un boom al orgullo. Sí, porque ahí rápido viene el pensamiento, ay, este hombre a mí no me entiende. Este hombre no se compadece. Este hombre no se pone en mi posición. Ahí es que suscitan los problemas matrimoniales. Oye, no hay problema. Ahí es que suscitan los problemas dentro de la iglesia. Porque todo el tiempo queremos ser entendidos. Pero lo cierto es que hay cosas de Dios que no se requieren entender. Y el Señor me ministraba y me decía, ¿tú sabes lo que pasa aquí? Que hasta ese momento Ana se estaba conformando con producir. De la misma forma que hay gente que quiere un ministerio, que quiere algo, pero no es agradecido con lo que tiene. No tenías hijos, pero tienes el corazón de tu marido, que a pesar de tener hijos con otra, a ti te da la mejor parte. Quieres beneficios de Dios, pero no te conformas con el Dios del beneficio. No puedes decir como Job, aunque me matara, yo voy a esperar en Dios. No puedes decir como dice en la Biblia, haga Dios o no añada, yo lo voy a seguir a adorar. Con hijos o sin hijos, yo voy a seguir adorando a Dios. Con casa o sin casa, Dios será mi prioridad. ¿Por qué? Porque yo no sirvo a Dios por el beneficio. Yo no sirvo a Dios por las añadiduras. Yo no sirvo a Dios por lo que Él me pueda dar. Yo le sirvo a Él porque Él es Él y por lo que ha hecho en mí. Aleluya. Porque el regalo más importante que tiene un hijo de Dios es la salvación. Es tener resuelto su eternidad. Y nos estamos preocupando más por cosas que por el Dios que produce, que por el Dios que bendice. Y en la palabra a mí me dice buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Y lo demás Él lo añade. Y nos olvidamos que aquí se trata de servir primero al reino, de servir primero los sueños de Dios. Y después Él cumple los nuestros. Pero primero es Él. ¿Es así o no es así? Santo Dios. Podemos adorarlo. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Porque Dios trabaja con los que se comprometen. Y Ana, mientras estaba mirando lo que a ella entendía o ella creía que le faltaba, no se había comprometido todavía en ese tiempo con Dios. Aleluya. En el momento en que Ana le dice a Dios, como dijo María en un momento cuando fue visitada por el ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad. Sí, Señor. Ana tuvo que decir, Señor, yo estoy entendiendo que no me estoy comprometiendo. Entonces es necesario entender lo que significa Penina. Y Penina significa perla preciosa, significa joya. Y yo compartía y decía, la otra vez yo entiendo que no fue la mala intención también, pero escuchaba a alguien decir, pero qué joyita era Penina. Es que espérate. Si vemos a Penina como una joyita, vamos a entender que este es un problema directamente, pero ¿sabe? Penina no era, aleluya, prácticamente una enemiga. Penina era parte del propósito de Dios para llevar a Ana al destino donde Dios la quería llevar. Santo Dios.
Y si entendemos esto claro, pues mira, no hay razón para frustrarte por quien te haga lo que te haga. Perdónalo, mi amor, ámalo y sigue para adelante. Porque no es él. Se requiere de sabiduría, se requiere del Espíritu de Dios, de una mente transformada para entender esto. Pero Penina significaba una perla preciosa. Y Ana todavía necesitaba ser transformada hasta convertirse en una piedra preciosa, porque Ana estaba muy almática. Estaba siendo movida por los sentimientos, por las emociones. Santo. Y aquí las emociones hay que tenerlas alineadas al espíritu, porque las emociones nos engañan. Aleluya. Lo almático nos lleva a pensar que se trata de nosotros. Cuando miramos el proceso que envuelve el desarrollar una perla dentro de una concha es algo fenomenal. Porque nos dice, cuando buscamos ese proceso, cómo llega una concha a lograr tener una perla que muchas veces son bien costosas. Y las perlas a todo el mundo no le gustan y no todo el mundo las carga. Pero las mujeres elegantes, la gente de reino que están puestas en eminencia, que tienen posesiones, que son gente de dinero, le encanta utilizar las perlas. Son una de las joyas más preciosas, que se cargan con un gran porte y que reflejan una elegancia. Hay perlas que llegan a ser pero bien costosas. Pero el desarrollo de estas simplemente es por el resultado de un granito de arena que se introduce dentro de la ostra. O de un parásito que comienza a irritar dentro de sí a esa ostra. Causa una irritación. Y por esa irritación, para ella protegerse de ese invasor, se activa dentro de ella un mecanismo llamado nácar. Por ahí lo utilizan y que para cremas y que para las manchas en la cara y qué sé yo. Se activa dentro de esa ostra un mecanismo llamado nácar, que comienza a hacer, ¿cómo se dice?, una emboscada o a rodear ese enemigo invasor, y ese nácar comienza a cubrirlo capa tras capa hasta volverse como un tipo de calcio. No inmediato, al pasar los años, porque la perla no se forma de la noche a la mañana, como nosotros pensamos que en el reino las cosas son de la noche a la mañana. Las cosas llevan su tiempo. Por eso es que se habla de procesos, porque los procesos conllevan un tiempo. Por eso es que a mí el crono y el destino se tienen que encontrar para llevarnos el pleroma. Santo. Y a mí me parece que el Espíritu Santo hoy quiere activar el nácar para protegerte a ti de todos esos agentes invasores, de manera que tú entiendas que ese agente invasor que te está irritando, más adelante se va a convertir en algo valioso, más adelante se va a convertir en una joya preciosa, más adelante se va a convertir en algo glorioso. Santo Dios. ¡Wow! Eso es poderoso.
Entonces el nombre de Ana, significando favorecida, ella no entendía lo que esa palabra conlleva. Quizás usted ha visto y a veces ella no entendía que ella estaba siendo llevada a un proceso de transformación, porque lo que Dios iba a poner en el vientre de ella era grande, era para un asunto importante. Estaba siendo introducida en un proceso de restauración y formación. Yo no sé si usted tiene algún plato favorito que lo venden en un solo lugar y usted quiere buscar el más cerca de ellos, y cuando usted va se encuentra un letrero que dice cerrado por renovación. Aleluya. Hay veces que nosotros vamos a ciertas tiendas que nos encontramos con ese tipo de letreros: cerrado por reparación, cerrado por mantenimiento. Hay veces que están buscando hasta un baño y dice cerrado por mantenimiento. Vas a una tienda a buscar un traje que viste en la vitrina la semana anterior, y como ahora es que tienes el dinero para ir a comprarlo, cuando llega te encuentras con que la tienda tiene un letrero que dice cerrado por reparación. Eso es frustrante. He visto mucho eso. De la misma forma, el vientre de Ana estaba cerrado porque Dios estaba preparando el corazón de ella para que cuando esta mujer estuviera lista, no le doliera entregar aquel hijo a Dios. Por eso cuando ella dice aquellas palabras: Padre, yo te lo voy a entregar a ti, yo lo voy a dedicar a ti, aquello fue un compromiso. Y sabes, te vas a tener que comprometer con Dios, que aunque te duela, que aunque seas irritada, porque sabes, Dios no va a impedir que seas difamado, Dios no va a impedir que seas juzgado, Dios no va a impedir que seas criticado, porque estás sacando cosas de ti, formando una perla preciosa en tu interior. Él quiere que llegue el momento en que tú puedas descansar, en que tú puedas decir: a mí no me importa lo que tú me estás dando a mí, yo no lo voy a tener para poder competir con Ana, porque Ana quizás quería un hijo para entregárselo a su marido, quizás quería tener un hijo para competir con la que ella consideraba su enemiga. ¿Sabe que hay gente que precisamente busca, se prepara, levanta, viste, que Dios me ha podido usar a mí? Que Dios a mí me usa también, es que no se trata de competencia. Porque ese hijo no venía a competir con nadie. Ese hijo venía a establecer justicia y venía a establecer, aleluya, orden. Mira, esto a mí me voló la cabeza. Y cuando Ana dijo: yo te lo voy a entregar, me parece allá Dios en los cielos regocijado. Yes, lista, ahora está lista para recibir. Tenemos el niño, ahora vamos a establecer la justicia en el reino, porque este está preparado, esta está preparada. Ella ahora ha entendido, él ha entendido que lo que estoy depositando ahora es para que sea testigo del poder mío. Te dice el Señor en Dios ahí hablando. Ahora entiende que lo que ha vivido ha sido porque el sistema ha tratado pactos, agendas para destruir la familia, para destruir los matrimonios, para tratar, porque lo están haciendo, de romper el diseño del matrimonio, para utilizar la niñez con el tráfico humano, con la explotación sexual. Mientras tú estás pensando en las peninas que te están irritando,
El reino está requiriendo de una demanda, de una urgencia poderosa de hombres y mujeres que entiendan, de que estén claros que lo que están viviendo es lo que único que está produciendo en ellos es un excelente peso de gloria. Por eso calla, espera de rodillas como hizo Ana, para que cuando te levantes de ahí te levantes con el entendimiento de que Dios está haciendo cosas grandes, de que sus planes para contigo no son destrucción, que no es castigo porque no es el diablo, fue Dios quien cerró el vientre. Y sus planes para nosotros son planes de bienestar y no de mal, para dar el futuro que él anhelaba. Santo. Si no entendemos esto, ya nos rendimos, entregamos los guantes. Le decimos a Dios chao. Pero no es así. Vivimos sumergidos en pena. Hay gente sufriendo. Y yo vengo a decirte por el Espíritu, sana. Sana, levántate. Porque no ha sido la gente que te ha dañado. Hay cosas que Dios le ha permitido para llevarte a cosas mayores. En eso Dios me daba la anécdota del huevo y del niño. Y esto dice de esta forma. Había en una ocasión un niño que salió con su padre a las montañas a explorar, así como me gusta a mí irme a hacer lo que le llaman hiking y sedentarismo. Y cuando estaban allá dentro del forest, se encontraron con un nido de águilas. Y el niño, como travieso al fin, escondida de su padre, se llevó uno de los huevos de aquel nido. Tan pronto llegaron a la casa, el niño se dirigió a las gallinas de su padre, porque al fin y al cabo el padre también tenía su granja. Y riéndose entre sí, tomó aquel huevo y lo puso, o lo introdujo debajo de una de las gallinas. Esto para mí me ha ministrado poderosamente. Y mientras lo puso debajo de las gallinas, llegó el momento que el huevo se dio, explotó, salió y nació un aguilucho. El problema era que el aguilucho pensaba que ese era su lugar. Y comenzó a comer lo que las gallinas comen, comenzó a caminar como las gallinas, hasta cacareaba como ella. Y llegó un momento, y yo creo que cada uno de nosotros debemos entrar en ese momento, donde él comenzó como que a sentir una incomodidad dentro de él, y él decía, pero fíjate, estoy en este lugar, pero como que me siento incómodo, como que yo siento que este no es mi lugar, como que yo siento que esta no es mi naturaleza, como que yo siento que dentro de mí hay un vacío, que hay algo que no entiendo. Entonces, lejos de irse a chismear, a quejarse con las gallinas, él decidió un día ponerse a mirar al cielo. Es que cuando nosotros vemos al cielo y vemos la gloria de Dios y sacamos tiempo para meditar, el Espíritu de Dios ahí viene a hablarnos. Y allí el águila se dio de cuenta, el aguilucho, que lo que veía en el cielo eran águilas. Y allí él comenzó a mirar a aquellas águilas y hasta identificarse con ellas, como que sintió una conexión.
Y él allá maravillado, wow, es que como que yo me parezco a ellas. Como que me relaciono con ellas. Y comenzó a revolotear sus alas, según como miraba que ellas la hacían, hasta que se dio de cuenta que ella podía volar. Y dijo, wait a minute. Ahora entiendo. Y el diablo intencionalmente ha tomado a gente y los ha sacado de su hábitat por las circunstancias, porque vamos a decir, en este caso no era asunto del diablo, Dios estaba en el asunto. Dios estaba dando permiso de sacarle a esta persona de su hábitat y llevarla ya a otro lugar. Criarse en condiciones de hostilidad, en condiciones contrarias, de abusos, de maltratos, de calamidad. Pero no es el diseño de Dios. No es lo que Dios diseñó para ti. No es ni siquiera la vida que Dios diseñó para ti. Pero hay cosas en nosotros que nosotros las tenemos que descubrir y que no se van a dar, no nos vamos a dar de cuenta de que no pertenecemos a este mundo. Somos gente de reino, somos gente de cielo, pero no vamos a identificar lo que Dios está haciendo con nosotros hasta que no nos paremos como el aguilucho a mirar a los cielos. Santo. Gracias, Dios. Y allí el aguilucho decidió desprenderse. Y sabes, el Señor me ministraba y me decía, hay gente que ha sido criada en casas de gallos, de pollos y gallinas. Hay gente que tiene actitudes de pollos y de gallinas. Y hasta habla como pollos y gallinas, porque todavía no han descubierto su naturaleza. Santo Dios. Porque si mi naturaleza es la naturaleza del reino, yo voy a hablar según habla el reino. Yo me voy a mover según se mueve el reino. Y si yo entiendo que mi naturaleza es de allá, yo puedo decir se acabó. Se acabó. A mí nada me va a detener. A mí nada me va a clausurar. A mí nada me va a mantener atado. Yo me voy a desprender de estas cadenas. Yo voy a salir de este ambiente. Y yo me voy a mover a lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo me identifico que mi naturaleza es del cielo. Yo me identifico que he sido llamado para esto. Y nada me va a detener. Como dijo Pablo, no me dejaré dominar de ninguna. Y usted va a tener que dejar de hablar como gallos y gallinas. Va a dejar de tener conversaciones con pollos y gallinas. Porque las conversaciones de pollos y gallinas te van a mantener limitado cuando tú tienes la capacidad para disfrutar de espacios, para disfrutar de altura y aún de osadía que las gallinas no pueden hacer, que sí las águilas pueden lograr. Santo. Mientras te mantengas con pollos y gallinas, créeme que no vas a avanzar. Y el Señor me ha hablado, te tienes que desconectar, te tienes que enfocar. Ya basta de pollos y de gallinas. Tu naturaleza es totalmente diferente. Yo te llamé a volar. Santo Dios. Te tienes que alinear, Ana. Te tienes que alinear, te tienes que enfocar. Necesitas dejar de verte como víctima de las circunstancias. Necesitas entender que estás en un proceso de refinamiento y de transformación. Necesitas entender que te he estado preparando tu corazón, que he estado alineando tu visión, que he estado moviéndote a ordenar cosas en tu vida, porque necesito cambiarte a ti.
había un bebé, pero Dios estaba buscando un profeta. Un profeta que hablara la palabra de Dios, que trayera orden y justicia. Penina lo que estaba provocando sí era hostilidad, pero Dios estaba llamándole a aquello que ella estaba viviendo formación y propósito. El Señor me estaba ministrando mi vida y me llevó al libro de Isaías también. En el capítulo 46, versículo 9 y 10 me dice, y voy a utilizar la última parte de este verso 9, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Voy a repetir eso último, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios está en la intención. Aquí el asunto es, ¿lo quieres también tú? Porque yo tengo que quererlo. Yo tengo que tener el deseo. Yo tengo que tener la intención. Por eso a mí no me importa si el mundo entero está en contra mí o no. Si tengo likes o no. Si la gente me sigue o no. Porque a mí no me tiene que seguir nadie. Tienen que seguir a Cristo. Aleluya. Amén. Vuelvo y lo digo. Hay pastores trayendo la gente a ellos, pero no las están llevando a Dios. No. Si yo las traigo a mí, me estoy beneficiando yo, pero si se las llevo a Dios, se beneficia. Sí, Señor. Dios me decía estas palabras mientras yo desarrollaba este mensaje. Él me estaba llevando a desarrollar este mensaje. Me decía de esta forma, Maribel, escucha bien. Deja de estar mirando a las peninas. Deja de estar mirando cuántos hijos ellas pueden producir. Y enfócate en lo que yo quiero hacer contigo. Porque hay muchas peninas haciendo alarde de lo que cargan, pero no me tienen a mí. Santo. Llenas de talento, con capacidad para moverse del don, con mucha influencia, pero como penina no tienen mi corazón. A estas peninas yo las voy a avergonzar cuando te vean rebeldecer. Espera en silencio, porque estoy a punto de ver mi gloria. Traigo un de repente de justicia y de multiplicación. Estoy a punto de ver cómo, de que veas de cómo yo agarro tu realidad y la absorbo con mi verdad. Enfócate como David. Enfrenta tu Goliat. Enfrenta tus miedos, tus inseguridades y Gracias, confía Señor. Gracias, que Señor. yo voy a formar algo poderoso en tu vientre, pero no será para ti. Nuevamente, que no se te olvide, será para la salvación de mucho pueblo. Por eso, como aquellos hombres que subieron a Jerusalén, que estuvieron dispuestos a esperar mientras otros se iban, porque esperaron y recibieron su promesa. Aleluya. Mantente esperando,
porque de repente soplaré un viento recio, donde llenaré tu casa, Jehová, llenaré tu casa de tal forma que vendrá una unción y te moverás con osadía, te moverás en poder y demostración. Pero solo si esperas, porque serás testigo de mi poder. Aleluya. Porque yo lo he hablado y yo lo voy a hacer. Por eso, solamente con usted o no con usted, porque yo sé que Dios lo tiene usted un hombre de oración y de revelación. Y ahorita yo lo que necesito es estar conectada con gente que tiene la mente en el reino, el corazón en el reino, que saben que quizás hay unas cosas que no hacen, pero nada mejor llave que la oración y que la intercesión. María se tuvo que conectar con Elizabeth, porque Elizabeth cargaba lo que María también estaba cargando y se podían identificar. Te vas a conectar con gente del reino, te vas a conectar con gente que tiene lo que tú estás a punto de moverte, pero esperarás. Aleluya. Por eso me dije yo, no entrego. Se acabó esas cosas de niño. A caminar. Santo Dios. Porque la boca de Dios lo ha hablado y Él lo va a cumplir. El Señor te dice en esta mañana, no te muevas. No dejes tus principios, mantente creyendo. Porque en un momento a otro el diagnóstico por ese de repente será revertido. Tus hijos serán transformados en un de repente. Cuando menos espera, llegan a casa conociendo a Dios. Las finanzas que esperaba, porque pusiste en Dios tu confianza, en un de repente Dios toca la puerta de alguien y te viene a bendecir. Santo Dios. Busca su reino y su justicia, porque lo demás Él lo trae en su tiempo. Simplemente guarda tu corazón, porque de toda cosa guardada, el corazón es algo prioritario de guardar para que puedas recibir. Porque todo el que ama en algún momento experimentará dolor. Y vengo a decirte, terminarte el asunto de la perla. La perla es una herida cicatrizada. Si no hay heridas, si no hay dolor, tampoco hay perla. Santo Dios. La última canción. Vamos a orar en esta mañana. Seguimos los martes de oración a las 6. Y el que esté buscando... afuera. Y el que esté buscando un lugar donde congregarse, aquí estamos, 2233, quiero llegar a tu hogar. Pero en el nombre de Jesús, gloria a Dios, en el nombre de Jesús vamos a orar en esta hora. Si tienes una necesidad, puedes escribir en el chat, puedes escribir también en voz. Si tienes una necesidad, como tú, un hombre de oración. Y hay muchas peticiones que Dios se las ha contestado. Pero no solo un hombre de oración, sino también de sabiduría.